¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? Maddie está fuera de prisión, entonces, ¿qué hará ahora? ¿Maddie se hará cargo de los asuntos de Fenghid Baba? ¿Por qué vino Bars al juzgado? ¿Cómo progresará la relación entre el tío Alifa y Sultanam? ¿Seguirá la guerra el consejo de Bars? ¿Zeynep hará una elección entre sus madres? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, no olvide compartir nuestro video para aquellos que dicen que Maddie debería aceptar la oferta de Fenghid Baba. Se produjo la evacuación del Mahdi. Pero cree que Baris dio el dinero necesario para la aparición del Mahdi. Cuando regresa a su barrio para recoger sus pertenencias, le dirá esto a Fenghid Baba de una manera enojada. Pero Fenghid Baba le pedirá que le entregue este dinero y se haga cargo de su negocio a cambio. Si bien Maddie está muy sorprendido por esta situación, también tomará prestado a Fenghid Baba por su bondad. Así que aceptará esta oferta de Fenghid Baba. Intentará mantener una casa atrás, donde pueda quedarse con su familia y establecer su orden. La razón por la que Bars acudió al tribunal fue solo para apoyar a Sabas y Zeynep. Pero todos los que vean a Bars ahí pensarán que él dio el dinero. Por otro lado, Ali Fadai estaba muy molesto porque Sultan dejó su trabajo. Sin embargo, Ali Riza Sultan y Sif el Sultán no podrán prescindir de Ali Sif. El tío Alifa y Sultan encontrarán todo tipo de excusas para verse. Mientras tanto, Sabas comenzará a trabajar en la empresa con el consejo y el aliento de Bars. Después de que la guerra comience, necesitará un asistente. Querrá llevarse a Emine con él en esta misión. Nermin quiere volver a su antigua vida gracias a los productos que le compró a Ekrem. Sin embargo, mientras hace esto, solo Zeynep está entre sus planes. Sakina se siente incómoda con esta situación. Zeynep no se da cuenta de este conflicto entre sus madres, y cuando escuche esto, la petición de Nermin Moter no será muy grata. Porque Zeynep ahora quiere ser una mujer fuerte por sí misma. Y no querrá tomar esa decisión. Si miramos lo que sucedió en el último episodio, cuando Zeynep encontró a Bars frente a él, discutieron muy en serio. Y después de decir que había renunciado, se disculpó con Bars por mentir y se fue. Entonces, Zeynep llegó a casa y les dijo a los residentes que tomó el caso del Mahdi y renunció a su trabajo. Cuando Nermin y Sakine le preguntaron cómo había hecho tal cosa y llegó demasiado a Zeynep, Zeynep renunció y se fue a su habitación. Después de que Zeynep se fue, pensaron y discutieron cómo deberían comportarse. Al igual que su hermana, Sakine teme que Zeynep salga de la casa y se vaya. Así que se pusieron de acuerdo para mantener la calma y no continuar. Después de escuchar que Bekir estaba muerto, Maddie se puso muy triste. Le dijo a Fenghid Baba que sería juzgado por los errores que cometió con Zeynep y el asesinato de Bekir. Idris, que era un alborotador en la prisión, tomó la foto de su hija en manos de Maddie y la rompió. Después de este acto, Maddie le dio a Idris su lugar. Mientras no quería hablar sobre lo que le pasó a Femile y meterse en problemas, cuando Femile preguntó si aún podían darle el dinero al Mahdi, Noah se enojó mucho. No podía creer que Femile fuera tan egoísta. Mientras tanto, Oflem y Sabas están molestos porque piensan que Bars se va a Sofía con Zeynep. Luego vino Bars, dijo que quiero hablar contigo con Sabas. Y le preguntó por qué no me dijo que Zeynep se hizo cargo del caso del Mahdi y lo ayudó. Sabas dijo que le había prometido a Zeynep por esto. Mientras Zeynep pensaba después de todos estos eventos en su habitación, Emine se acercó a ella y... Cuando dijo que te dije que no hicieras esto, Zeynep se enojó mucho con él. Después de eso, Sultan se acercó a ellos y trató de darle moraleja a Zeynep. Los llevó a la fuerza a la taberna para que pudiéramos salir un poco y distraerlos. Ali Fadai se le acercó y le pidió que contara lo que sucedió mientras estaba en su habitación de la misma forma en Bars. Le advirtió a Bars que estás enamorado de Zeynep, mejor ve a hablar, discutir, luego paz y relax. También planeaba pasar esta noche al aire libre con sus sobrinos. Comenzaron a beber en el lugar donde venían las señoritas del sultán. Trató de saber qué sucedió de la boca de Zeynep sin que él se diera cuenta. A medida que pasaba el tiempo, Zeynep se emborrachaba cada vez más y hablaba constantemente de Maddie y la paz. Como su tío se lo había prometido al sultán, fue a la taberna con sus sobrinos, no al club nocturno. Guerra, después de lo sucedido, se preguntó por Zeynep. Como Zeynep no estaba en condiciones de hablar, Sultán contestó el teléfono. Cuando supo dónde estaba Sabas con su tío y su hermano, tomó a las hijas y fue allí. Cuando Bart vio a Zeynep, se dio cuenta de que estaba borracho y le ofreció café. Cuando Zeynep se despertó un poco, le preguntó, ¿por qué me mentiste? Tenía miedo de que me juzgaras, respondió Zeynep. Entonces Bart dijo que de ahora en adelante no quiero que me ocultes nada y ellos hicieron las paces.
Luego se lo pasaron muy bien y con entusiasmo. Cuando Filfurna llegó a casa borracho, Femile fingió estar dormida. En la mañana de esta noche, trató a Zeynep como si hubiera cometido un crimen. Cuando el sultán vio esto, no pude soportarlo, y ahora todos están trabajando para el Mahdi. Advirtió que todavía no ves lo que hizo Zeynep o lo que hizo Noah. Femile dijo que extrañaba a sus hermanos y que no podía soportar lo que pasó. Después de este discurso, antes de ir a ver a Femile y Mehdi, fue a Zeynep y le dio las gracias. Dijo que lo que hizo estuvo mal. Cuando su hermano Flem se enteró de lo que sucedió por la noche en la casa de Bars, insultó a su tío y la acusó. El tío Alef ahora se ha desbordado e informado a Flem de sus límites. El amante de Erkan llamó a Busa a Zeynep y quería conocerse. Mientras tanto, Fenjif Baba se enteró de que estaba investigando a Mehdi, que no tenía lugar de trabajo y que su familia se alojaba en la casa de Zeynep. Cuando le dijo esto al Mahdi, no quiso creerlo. Mahdi nunca mencionó lo que sabía a su familia que vino a verlo. También lo dijeron como si todo estuviera bien. Zeynep dijo que Buse convenció a Erkan en su reunión con Buse. Pero cuando Buse pidió a cambio una gran cantidad de 500.000 liras, el rostro de Zeynep se llenó de desesperación. Más tarde, cuando Zeynep vino a compartir esto con Mehdi, el Mahdi preguntó de dónde había sacado el dinero que le había traído. Le preguntó a Zeynep que lo sabía todo pero que no se lo dijera a nadie. Habiendo estado en una situación difícil, Zeynep tuvo que vender la camioneta de Noah y decir que encontró este dinero. Luego le dijo a Mehdi el dinero que quería el amante de Erkan. Cuando Mehdi escuchó esto, su pequeña esperanza desapareció por completo. Cuando regresó a su barrio, le contó a Fenjif Baba todos los eventos y dijo que ahora estoy aquí para quedarme. Aunque Zeynep no sabe cómo decirlo, tiene que decirle a la familia de Mehdi que le piden ese dinero. Se sintieron muy molestos cuando lo escucharon y no se pudo hacer nada. La señora Nermin, por otro lado, recupera la riqueza que robó Ekrem. Y quiere volver a su antigua vida con Zeynep lo antes posible. Cuando Sakina se enteró de esto, se molestó mucho porque no quería separarse de Zeynep. Cuando Bas le aconsejó a Sabas que trabajara en la empresa y entablara demandas. Dijo que si ese es el caso, quiero que mi primer intento en el juzgado sea con Zeynep. Cuando comenzó el juicio, Erkan entró primero en la sala del tribunal, después de Buse. Confesó todo y traicionó a Beissi, y el Mahdi fue puesto en libertad en espera de juicio. Y finalmente, mientras lo llevaban a prisión, Mahdi se enfrentó a Baris para tomar sus pertenencias y completar el trámite. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.